Seguimos en Entre Líneas. ¿Sabía que hoy es el Día Internacional del Biodiesel? No. No sabía. Seguramente la enorme mayoría tampoco. Claro, exacto. Sí. Bueno, hoy se hizo con motivo del Día Internacional del Biodiesel un evento en Córdoba que estuvo participando el gobernador Juan Schiaretti, estuvo el gobernador electo Martín Yarlora, estuvo el ministro de Servicios Públicos, cuya cartera atiende estos temas también, Fabián López, y también hubo dirigencia empresaria porque allí se firmó un acuerdo, incluso con EPEC y la Cámara de la Construcción, para empezar a fomentar el uso del biodiesel. Ya lo había hecho la provincia mudando la flota del uso de combustibles fósiles a este tipo de uso de biocombustibles. Ahora invita a las empresas que forman parte de la Cámara de la Construcción de Córdoba a sumarse a esta iniciativa, y estuvieron allí los empresarios, a EPEC también con su flota. Bueno, hubo un evento de estas características donde se firmó un acuerdo para avanzar en el uso del biodiesel en la provincia de Córdoba. En ese marco estuvo también allí Claudio Molina, que es el presidente de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, y estuvimos conversando antes del evento con él y nos contaba sobre este día en particular, pero después también cómo está la situación de los biocombustibles en la Argentina, en particular el biodiesel y el bioetanol de maíz. Escuchamos a Claudio Molina. Bueno, Claudio, lo primero, a ver un estado de situación. ¿Dónde estamos parados hoy en biocombustibles en la Argentina después de cierto retroceso, por lo menos normativo, que se vivió en el país en 2021, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiero destacar que el 10 de agosto es el Día Internacional del Biodiesel, que no es algo menor. Hacemos referencia a la fecha en que el ingeniero alemán Rudolf Diesel puso en marcha su motor, luego de muchos años de desarrollo, investigación y contratiempo, porque inclusive había sido abandonado por el ingeniero Linde, que era su soporte técnico. Y bueno, logró apoyos de la MAN en aquella época, en 1893. Era un motor que venía a mejorar la eficiencia del uso del motor a vapor. Y vos decís, ¿y eso qué tiene que ver con el biodiesel? Bueno, justamente porque ese motor en sus orígenes funcionó con aceite vegetal. Algunos dicen que era aceite de maní, perdón, y otros dicen que era aceite de palma. Así que como no la tengo clara, voy a decir aceite vegetal. Claro. La contradicción es que la economía del petróleo, que en aquel momento empezaba sus desarrollos, ganó tanta competitividad que desplazó a cualquier otra tecnología por cuestiones de costos. Entonces se empezó a usar ese motor masivamente, no con aceite, sino con gasoil mineral, hasta que vino el problema del medio ambiente, del calentamiento atmosférico global generado por gases de efecto invernadero, y justamente las emisiones del transporte son uno de los principales responsables. Es por eso que se festeja el 10 de agosto el Día Internacional del Biodiesel. Bien. Haciendo esta aclaración, que no es menor, vamos a responder sobre el estado de situación. Gonzalo, tenemos que hacer un recorrido desde dónde venimos. Recordemos que en julio de 2021 venció en su vigencia la ley de promoción 26.093, que se había sancionado en el 2006, y que a partir del 2010 se estableció como medida principal que todos los combustibles para transporte comercializados en el país tenían que tener un mínimo. Empezó con el 5% de biodiesel en el gasoil, con el 5% de etanol en las naftas. Eso fue creciendo y al vencimiento de la ley el mandato era 10% de biodiesel en el gasoil y 12% de bioetanol en las naftas. Se sancionó en el Congreso de la Nación la ley 27640, mantuvo el contenido de bioetanol en las naftas, pero redujo el contenido de biodiesel en el gasoil. Llegamos al año pasado, recordemos la gran crisis por falta de gasoil en el momento clave. Pusimos en riesgo nuestra cosecha, Gonzalo. Ahí, más que por convicción, por espanto, el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, subió el corte
del 5 al 7,5% y durante 4 meses habilitó un corte transitorio del 5% llegando al 12,5%. Esto en teoría, porque en la práctica el corte nunca se cumple, nunca exige la Secretaría de Energía que se cumpla. YPF es quien no lo cumple, el resto más o menos lo cumple, paradójicamente. Esto perjudica seriamente a la industria de biodiesel. Es decir, estamos diciendo públicamente que favorecemos las empresas pequeñas y medianas para el desarrollo del biodiesel y ya de movida le quitamos mercado. Y después lo atacamos por el lado de precios, porque los precios se tienen que actualizar en función de los costos, la evolución de los costos y una utilidad razonable de la industria. Lo dice la ley y no se cumple. Entonces es un problema de doble entrada. La industria de biodiesel que abastece el mercado interno está mal, tiene su economía comprometida por las malas políticas públicas. En etanol, como los refinadores de petróleo encuentran en este combustible biológico y noble alto contenido de octano que favorece a las naftas, el 12% se está cumpliendo mayormente. Inclusive en algunos casos se ha usado más que ese 12%, aunque no lo digan. Es distinta la situación de la industria de bioetanol que la de biodiesel. Y después tenemos que ir al tema provincial, que es un caso de estudio, de desarrollo y un leading case, como se dice. Está bien. Antes de llegar a la provincia, ¿por qué YPF no cumple con el corte del biodiesel? ¿Qué pasa ahí? Bueno, YPF no quiere el biodiesel, no lo quiere. El biodiesel está muy condicionado por el precio del aceite vegetal, como el etanol de maíz está condicionado por el precio del maíz o el de caña con la caña. Ahora, resulta más caro que el gasoil nacional, suele ser competitivo con el gasoil importado. YPF no justiprecia adecuadamente las ventajas ambientales que tiene el biodiesel y varias ventajas técnicas. Dice, es mucho más caro, no lo uso porque es más caro. Hay una resistencia y en realidad lo que quieren es producir un diésel renovable que se conoce como HBO, aceite vegetal hidrotratado, o green diesel, se está usando mucho en Estados Unidos, y lo quieren producir ellas. Es decir, lo quiere hacer, YPF quiere hacerse para sí ese combustible. Hay una resistencia estructural. Como si esto fuera poco, la implementación de los 3 tipos de cambio especial, dólar soja 1, dólar soja 2, dólar soja 3, incrementó muchísimo el precio del aceite. Claro. Pero no solo lo incrementó durante el periodo de vigencia de estos tipos de cambio especiales, sino que quedaron ahí porque los productores esperan que se implemente un nuevo dólar soja y entonces son renuentes a vender la soja y hay una imperfección. Los precios altos del aceite se mantienen, la Secretaría de Energía no está considerando esta diferencia, la economía de los productores de biodiesel está muy mal por esto, y el biodiesel es más caro que el gasoil a pesar que tiene la desgravación impositiva. Pero el resto lo cumple, es una resistencia de YPF porque sabe que la Secretaría de Energía le pide permiso, no le aplican multas. Claro. Lo que en economía se llama, esto se llama captura del regulador. El regulador es la Secretaría de Energía y entre comillas le pide permiso a YPF para aplicar las normas. Y esto lo digo en on, no en off. Está bien, está bien. No, es curioso, digo, que el resto de las empresas sí cumpla y YPF, que vendría a ser el brazo del Estado, que es el que debería impulsar el mayor uso de renovables, no lo está haciendo, ¿no? Paradójico. Bueno, sabemos que acá también influyen ciertas cuestiones políticas y el relato. Imaginémonos que Raizen, que tiene 50% de capital británico, no cumpla con la ley. El relato lo destruye. Claro, sí, sí, sí. A YPF no. Está bien. YPF está constituida por 49% de capital privado y en su gran mayoría fondos y muchos de los buitres, pero puede incumplir la ley. Está bien, está bien. Claudio, me iba a contar algo de la situación de Córdoba, la situación provincial, sí. Que la definió como un leading case, ¿no? Esos casos que hacen punta por allí
Cuénteme Sí. cómo lo está viendo al fenómeno Córdoba, porque por un lado hay una acción claramente a favor desde la cuestión política del uso de los biocombustibles y hay toda una potencia de desarrollo del lado privado que está acompañando o que va a la par, ¿no? De una cosa de la otra. Bueno, Córdoba, además de ser una provincia muy querida para mí, si bien nací en Capital Federal, era la provincia querida de mi madre, digamos, tiene una gran gestión de gobierno, que se nota en temas muy importantes para el país, en temas estratégicos. Córdoba ha logrado vencer con decisión política los conflictos de intereses. No es fácil implementar un programa de mayor uso de biocombustibles cuando por un lado tenemos la petrolera estatal que determina las normas energéticas prácticamente porque el gobierno no cumple con su rol de autoridad de aplicación. Ha habido muchas resistencias, pero Córdoba, muy consciente del faro, de las exigencias que establece el desarrollo sostenible. Recordemos que a partir del 1 de enero de 2016, la Organización de Naciones Unidas puso en vigencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17. El objetivo número 7 exige a las naciones, que lo firmaron, que fueron todas, proveer energía asequible, amigable con el medio ambiente. Entonces no podemos decir, vamos a cumplir con esto, como hace Nación, y por otro lado castiga lo que justamente ayuda a cumplir con eso. Porque cuando uno ve el plan de desarrollo del transporte sostenible de la Secretaría de Ambiente de la Nación, ve que los biocombustibles no figuran de una manera muy marginal. Todo es gas natural. El gas natural es noble como fluido, emite menos que el gasoil, pero emite mucho dióxido de carbono. La ventaja del gas natural es por la reducción de material particulado que es cancerígeno, pero no deja de ser neutro para el medio ambiente. Ahora bien, tenemos esta situación con Nación que no es coherente con las exigencias que se compromete a nivel internacional. En cambio, Córdoba tiene el faro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Se sancionó en la provincia la ley 10721 y fue reglamentada a través de distintas disposiciones del Ministerio de Servicios Públicos, de la Secretaría de Biocombustibles y Energías Renovables, el área de transporte también, y se está aplicando efectivamente. En cambio, hay otras provincias que han sancionado estas leyes, pero no las reglamentan, no las usan. Están como figuritas decorativas. Quiero destacar, Gonzalo, que acá en la provincia ha habido una migración de 1000 vehículos oficiales que están usando cortes mucho más altos que lo que establece la ley nacional. Es decir, si uno va a un surtidor y va a comprar gasoil, en promedio, cuando la obligación de corte es del 7,5% de contenido de biodiesel, en promedio país hay un 5,2%. Bueno, estos vehículos de Córdoba andan con un 20% de gasoil de biodiesel en el gasoil. Hay muchos vehículos nafteros que funcionan dentro de ese parque de 1000 con etanol al 70%, perdón, al 17%, y hay 70 vehículos a los cuales se les colocó un emulador para funcionar con etanol al 70%. Y todo bajo la supervisión técnica externa de los talleres de Oreste Bertas, que tienen trascendencia a nivel internacional. Están diciendo que esto se puede hacer sin ningún problema. Se ha constituido dentro del gobierno un equipo técnico ejemplar que hace el seguimiento de todo este uso específico, que está mostrando un camino a seguir por el resto de las provincias. Entonces, mientras otros hablan y no cumplen, en Córdoba se están dando no solo las señales de hacia dónde hay que ir, sino que se está ejecutando. Y esto es lo que yo quiero destacar, y por eso he venido a Córdoba. Claudio, sería mucho más rápido si la nación toma este tipo de impulsos o hay que esperar que vaya provincia por provincia avanzando. Bueno, en principio constitucionalmente las provincias tienen la facultad de hacerlo. Por supuesto que sería deseable que el mandato nacional ordene
y todas las provincias adhieran. Eso sería mucho más rápido, pero es mucho más difícil porque cualquiera sean los signos partidarios que hemos tenido en los últimos años, ceden ante los conflictos de intereses. Entonces, no soy tan optimista que va a haber un cambio que va a poder direccionar los programas en función de lo que está haciendo Córdoba. Por lo tanto, la movida va a venir de las provincias. En la medida que se sumen más provincias importantes como Córdoba, en algún momento la nación va a tener que cambiar su fórmula, sus procedimientos, sus decisiones políticas. Por otro lado, hay una movida del exterior, hay históricos operadores de energías convencionales que desde el exterior le están diciendo, si no te reconvertís y te pones más verde, no te vamos a financiar más. Entonces tienen que cambiar porque el mundo está exigiendo que se contemplen las exigencias ambientales. Bien. Bueno, ahí estaba Claudio Molina hablando en el Día Internacional del Biodiesel. Estuvo en Córdoba formando parte de este evento que estuvo encabezado por el gobernador Juan Schiaretti. Bueno, dejamos ese tema de lado.